Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro curso online de Fiscalidad Internacional que organizamos el Instituto de Estudios Fiscales junto con Price y Garrigues y que este año hemos titulado Fiscalidad Internacional y Salida de la Crisis, y en el día de ayer ya tuvimos ocasión de debatir el primer contexto general. Hoy la sesión está organizada de la siguiente manera. En primer lugar tenemos una ponencia y a continuación una mesa redonda con 3 ponentes. En la primera ponencia, la Administración Tributaria ante el nuevo contexto de fiscalidad internacional, nuestro ponente invitado es Luis Jones, que es director de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y que nos va a presentar una primera perspectiva de la situación actual, de las tendencias de fiscalidad internacional, de los retos ante los que se encuentra las administraciones tributarias, la Administración Tributaria Española, en particular en este contexto de crisis post-COVID. Quiero agradecer a Luis, en particular, su presencia aquí. Bueno, él ya es un clásico de este curso de Fiscalidad Internacional y siempre es un placer tenerte con nosotros porque siempre es especialmente interesante. O sea que muchas gracias y cuando quieras tienes la palabra, me parece que dejaremos minutos para un debate, poder contestar a las preguntas de los asistentes. Gracias, Luis. Bien, pues continuamos con la mesa redonda en la que participan 3 ponentes. Por un lado, Saturnina Moreno, que es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha. Satur va a hablar de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, de la DAC 6 en particular. En segundo lugar, intervendrá Abelardo Delgado, que se centrará en el significado de las normas y de las sentencias antiabuso. Y terminará Roberta Poz, él es socio de Garrigues, y Roberta, socia de Price, nos va a hablar de la evolución de la planificación fiscal agresiva, del nuevo significado en este contexto, de cómo ha ido evolucionando y cuál es el significado ahora de la planificación fiscal agresiva y de sus límites, y todos abordarán también la perspectiva de la seguridad jurídica y de la litigiosidad, que es el tema central de esta mesa. Muchísimas gracias a los 3 por estar con nosotros y Satur, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues mis primeras palabras telegráficamente tienen que ser de agradecimiento al Instituto de Estudios Fiscales y en particular a Cristina García Herrera por invitarme a participar en esta nueva edición del curso de verano Fiscalidad Internacional y darle la enhorabuena por haber puesto en marcha esta nueva edición del curso de verano pese a las circunstancias particulares de este año. Aprovecho además para saludar a todos los asistentes a esta actividad y por supuesto a mis compañeros de mesa redonda. Como disponemos de poco tiempo, yo en esta intervención lo que voy a hacer es limitarme a reflexionar sobre 3 cuestiones controvertidas relacionadas con la obligación en ciernes de comunicar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva desde la óptica particularmente del principio de seguridad jurídica y la conflictividad o litigiosidad en materia tributaria, que es la cuestión central de esta mesa redonda. Esas 3 cuestiones son básicamente el concepto de mecanismo transfronterizo de planificación fiscal agresiva y concretamente las señas distintivas que deben concurrir para que exista, nazca la obligación de comunicar. En segundo lugar, el caballo de batalla de la directiva, que es el secreto profesional, y por último, el régimen sancionador. Como saben, el 22 de mayo de 2020 se inició la tramitación parlamentaria en las Cortes del proyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria para transponer la DAC 6 a nuestro ordenamiento jurídico. El texto del proyecto incorpora algunas cuestiones relevantes que suponen una modificación respecto al anteproyecto de ley que se hizo público el 20 de junio de 2019, sobre todo por lo que se refiere, como decía antes, al secreto profesional y al régimen sancionador. No obstante, y esta es una cuestión que ya genera algo de incertidumbre, este proyecto no se ha acompañado de un proyecto de Real Decreto de reforma del Reglamento General de Gestión e Inspección, por lo que hay cierta incertidumbre acerca de cuál será la configuración exacta de esta nueva obligación.
La norma española, que está todavía en proceso de transposición, a mi juicio, debería aprobarse lo antes posible para que los operadores económicos tengan certeza del alcance exacto de esta nueva obligación. Ello, claro está, sin perjuicio del posible aplazamiento en la aplicación efectiva de esta medida como consecuencia de la aprobación de la Directiva de 24 de junio de 2020 del Consejo, por la que se faculta a los Estados miembros a retrasar al menos en 6 meses la aplicación de esta norma. La DAC 6, como todos ustedes saben, se adoptó hace más de 2 años y desde entonces ha estado rodeada de una fuerte polémica y ha suscitado la preocupación del sector profesional, concretamente del ámbito de los asesores fiscales y abogados, en la medida en que hace recaer sobre los intermediarios la obligación de comunicar operaciones todavía no realizadas. Es decir, se debe comunicar el diseño, comercialización, organización o puesta a disposición para su ejecución de estructuras que pueden llegar a ser de forma potencial conformadoras de planificación fiscal agresiva. La norma europea, como también saben, establece la obligación de informar a la Administración tributaria de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva y esta información se impone de manera primaria a los intermediarios. Pero en determinadas ocasiones se trasladará la obligación a los contribuyentes, concretamente en 2 supuestos. Bien cuando el intermediario pueda alegar el secreto profesional, esté amparado por la prerrogativa del secreto profesional, o bien cuando no exista intermediario, en el sentido de que no se cumplan los puntos de conexión que hacen surgir la obligación de comunicar el mecanismo o porque se trate de un mecanismo in-house. Uno de los problemas más importantes de la DAC 6 es que, pese a una regulación muy detallada del alcance material, espacial, objetivo y subjetivo de la nueva obligación, muchos de los conceptos clave para la aplicación de este nuevo régimen permanecen indefinidos o la definición que nos proporciona la directiva es bastante vaga e imprecisa, por lo tanto corresponderá a los Estados miembros en la norma de transposición concretar todas estas cuestiones. Sirva como ejemplo de lo que digo la noción de planificación fiscal agresiva que determina la obligación de informar y que se delimita a través de una serie de indicadores o señas distintivas que se consideran indicios claros de abuso o elusión fiscal en la terminología empleada por la directiva, bastando con que concurra uno solo de ellos para que se considere sujeto a la obligación de comunicación. Sin embargo, también quedan sometidos a la obligación de comunicar información estructuras legítimas de planificación fiscal agresiva, de planificación fiscal que sin llegar a ser abusivas impliquen cierto riesgo fiscal. Podemos poner como ejemplo una operación entre empresas vinculadas en la que se incluya un activo intangible de difícil valoración. Por tanto, no existe una correspondencia exacta entre esquema transfronterizo sujeto a comunicación y esquema elusivo, como por otra parte reconocen expresamente la propia DAC 6 y el preámbulo del proyecto de ley cuando señalan que la obligación de declarar el mecanismo transfronterizo no implica per se que ese mecanismo sea defraudatorio o elusivo, sino que simplemente que en él concurren determinadas circunstancias indiciarias de planificación fiscal que hacen acreedor al mecanismo de esa obligación de declaración. También, continuando con las señas distintivas o hallmarks, hay que destacar que las señas de las categorías A y B y algunos de los indicadores de la categoría C solamente se tendrán en cuenta si de forma previa concurre el criterio del beneficio principal. Este criterio del beneficio principal, pese a que se define en términos objetivos, es decir, no se hace referencia a la artificiosidad o a la intencionalidad de la operación, introduce indudablemente, a mi juicio, cierta carga de subjetividad y, por tanto, incertidumbre en su aplicación y puede ser previsiblemente un elemento conflictivo en la aplicación de la norma. Lo que parece evidente es que se eleva considerablemente la exigencia de coherencia, sustancia y alineamiento con el negocio de los esquemas sujetos a comunicación, y que los intermediarios, o en su caso los contribuyentes, tienen que estar en disposición de poder explicar los motivos comerciales o empresariales que fundamentan esas operaciones o estructuras al margen de las exclusivamente fiscales. Y asimismo exige este nuevo mecanismo coherencia entre la información que se reporte en virtud de esta nueva obligación y la que se pueda aportar a la Administración tributaria por otras vías.
Finalmente, para finalizar con este primer bloque, también me gustaría destacar que muchas de las señas distintivas están definidas de forma bastante vaga y precisan de aclaración por parte del legislador nacional, como por ejemplo que se entiende por tipo cero o casi cero de gravamen, el concepto de régimen fiscal preferente, el concepto de jurisdicción no cooperadora, el concepto de diferencia significativa de valor en las transferencias de activos, entre otros. Es cierto que el proyecto de Real Decreto por el que se reforma el reglamento de gestión e inspección que acompañaba al anteproyecto de ley recoge estas aclaraciones, pero está por ver si se mantendrán en el mismo sentido o si se aportarán modificaciones en la futura reforma esperable del Reglamento General de Gestión e Inspección. En segundo lugar, otra de las cuestiones más polémicas relacionadas con la DAC 6, me atrevería a decir que el caballo de batalla de esta norma es el alcance de la dispensa del secreto profesional que se recoge en el artículo 8 bis ter de la directiva. Lo cierto es que la directiva faculta a los Estados miembros para que puedan recoger esta dispensa de secreto profesional de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas. Dado que la regulación de esta cuestión queda en manos de los Estados miembros, podemos encontrarnos con diferencias significativas en las normas nacionales que pueden facilitar la competencia desleal y el arbitraje fiscal, como ya se ha puesto de manifiesto por la doctrina científica, causando distorsiones en la aplicación de la directiva. Puesto que, como es sabido, algunos países reconocen un secreto profesional muy amplio que puede llevar a que los asesores fiscales de dichos países no tengan la obligación de informar, trasladando la obligación a sus clientes o incluso a otros intermediarios de otros países que hayan participado en la operación transfronteriza. El tratamiento que de esta cuestión se hacía en el anteproyecto de ley que se hizo público el 20 de junio de 2019 ha sufrido un cambio relevante en el actual proyecto de ley como consecuencia del informe del Consejo General del Poder Judicial que se emitió en septiembre de 2019 y particularmente como consecuencia del dictamen del Consejo de Estado que se hizo público en el mes de marzo de 2020, de manera que, por lo que se refiere al alcance subjetivo del secreto profesional, parece que quedarán cubiertos por él todos los que tengan la condición de intermediarios a efectos de la obligación de comunicar el mecanismo. Recordemos que el concepto de intermediario es un concepto muy amplio de carácter funcional que englobaría asesores fiscales, abogados, pero también economistas, auditores, entidades financieras, etcétera. Pero respecto al alcance objetivo de la obligación de comunicación del mecanismo, solamente quedarían cubiertos por el secreto profesional los supuestos de asesoramiento neutral, es decir, un asesoramiento estrictamente jurídico sobre la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable sin que se participe en el diseño o puesta en práctica del esquema. Por lo tanto, en estos casos de asesoramiento neutral se trasladará esa obligación a otros intermediarios que no queden protegidos por la prerrogativa del secreto profesional o, en su caso, al propio contribuyente. En cambio, el secreto profesional no va a poder ser alegado por el intermediario principal o promotor del mecanismo transfronterizo, ni tampoco, y esta es la cuestión que plantea las mayores dudas, por los intermediarios parciales o secundarios que realicen un asesoramiento participativo. ¿Qué se entiende por asesoramiento participativo? Que procuren o faciliten la implementación del mecanismo, es decir, que participen de algún modo en el diseño o puesta en práctica del mecanismo de planificación fiscal. Como pueden apreciar, la línea es muy delgada entre los supuestos de un asesoramiento neutral pasivo o en qué casos un asesoramiento tendrá la consideración de participativo. Aquí pueden surgir dudas importantes que generan controversia en la práctica. Se trata, en todo caso, de un asesoramiento ex ante, quedando fuera del alcance de la norma el asesoramiento ex post, que se presenta una vez que ya se haya ejecutado el mecanismo. Y paso ya a analizar la tercera de las cuestiones de esta breve intervención por respetar los 15 minutos que me han sido dados, que se refiere al régimen sancionador. La DAC 6 exige a los Estados miembros que establezcan un régimen sancionador efectivo, disuasorio y proporcionado
pero en virtud del principio de autonomía procedimental, la calificación y la cuantificación de las infracciones y sanciones por no informar corresponde a los Estados miembros. Nuevamente aquí podemos encontrarnos con grandes diferencias entre las regulaciones nacionales, que tengan regímenes sancionadores muy benévolos en algunos casos, hasta otros, es conocido el caso de Polonia, donde las sanciones pueden alcanzar los 4 millones de euros. ¿Qué se prevé que sucederá en el ordenamiento jurídico español? Pues bien, en el caso de España, el régimen sancionador ha sido modificado en el proyecto de ley. De una forma curiosa, he de decir, porque se rebaja la calificación del incumplimiento de las 3 obligaciones de declaración, que pasan a considerarse obligaciones graves, pero curiosamente se aumenta la cuantía de la sanción mínima a 2.000 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 4.000 euros. Y el importe máximo de la sanción podrá ser un importe equivalente, por tanto 100%, del importe que corresponda a los honorarios percibidos o a percibir, o un importe equivalente al valor del efecto fiscal derivado de cada mecanismo. Del mismo modo, en el caso de las infracciones leves por incumplimiento de las obligaciones de comunicación de información entre los propios obligados a reportar el mecanismo, una de las infracciones leves puede sufrir un agravamiento, pasando a ser considerada una infracción grave y a sufrir la sanción que acabo de mencionar, concretamente el supuesto en que el intermediario que esté protegido por la prerrogativa del secreto profesional no ponga en conocimiento esta circunstancia a otro intermediario o al propio contribuyente y uno u otro de los últimos que he mencionado no incumpla la obligación de presentar la declaración. Pues bien, este régimen sancionador, a mi juicio, presenta algunas aristas, y tiene algunas aristas desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que se trata del incumplimiento de una obligación de carácter formal y teniendo en cuenta, además, la falta de concreción y las dudas interpretativas que suscitan el cumplimiento de esta norma. Por razones parecidas también puede ser cuestionable, así lo ha puesto de manifiesto la doctrina científica, la imposición de sanciones en relación con los mecanismos que deben cumplirse durante el periodo transitorio. Recordemos que ese periodo transitorio abarca desde el 25 de junio de 2018 al 30 de junio de 2020, durante el que las empresas y los intermediarios tienen que analizar todas esas operaciones ejecutadas sin tener claridad todavía a día de hoy sobre el alcance real de la norma aplicable. Claro, en la medida en que el régimen sancionador diseñado será aplicable al incumplimiento de una obligación de declaración de mecanismos adoptados con anterioridad a la entrada en vigor del citado régimen sancionador, es decir, que se van a aplicar sanciones respecto a infracciones no tipificadas en el momento de su comisión, se plantean dudas desde la óptica de los principios de tipicidad y de seguridad jurídica. En este sentido, algunos países, algunos Estados miembros de la Unión Europea han anunciado que no aplicarán sanciones respecto a los mecanismos que se vean afectados por el periodo transitorio, es el caso, por ejemplo, de Suecia o Alemania. Por el momento no parece que vaya a ser así en el caso de España. Y por último, concluyo, quisiera simplemente reflexionar de forma muy breve sobre la necesidad, a mi juicio, de poner en relación esta nueva obligación de comunicar información con el movimiento hacia un modelo de relación cooperativa entre la administración tributaria y los obligados tributarios. La profesora Soler Roig ha dicho con acierto y de forma muy gráfica que esta directiva, la DAC 6, puede ser vista como un movimiento contrario al desarrollo del cumplimiento cooperativo en el que se está trabajando en los últimos años. Y en cierto modo, tanto la directiva como el proyecto de ley lo reconocen al señalar que la no reacción por parte de la administración tributaria a un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información no implica en ningún caso la aceptación de la validez del tratamiento fiscal del mecanismo. Este silencio puede parecer lógico desde la óptica de los objetivos que se persiguen con la norma, que no es otro que poner herramientas eficaces en manos de las administraciones tributarias para luchar contra la planificación fiscal agresiva, pero no parece tan lógico desde la óptica del principio de seguridad jurídica. Por eso en España se viene señalando la necesidad de aprovechar la transposición de la norma a nuestro ordenamiento jurídico para relacionar, para combinar de forma efectiva los programas de relación cooperativa con este nuevo mecanismo de revelación obligatoria de esquemas de planificación fiscal.
Y del mismo modo se viene señalando la necesidad de mejorar los mecanismos de información y asistencia a los obligados tributarios a la hora de cumplir con esta obligación. En este sentido, el proyecto de Real Decreto, que reforma el Reglamento General de Gestión e Inspección y que acompañaba al anteproyecto de ley que se presentó en 2019, recogía dos medidas interesantes. Una de ellas era la publicidad en la página web de la Agencia Tributaria a efectos meramente informativos, de los mecanismos transfronterizos comunicados considerados más relevantes. Y otra de las medidas interesantes guarda relación con los precios de transferencia y por ello quiero acabar mi intervención haciendo hincapié en esta medida porque guarda relación con la ponencia inaugural del día de hoy. Y es que se señala que cuando los valores del mecanismo transfronterizo se determinen a través de un acuerdo de valoración de los previstos en el reglamento del impuesto sobre sociedades, el particular podrá tener la certeza de que no concurren las señas distintivas de la letra E. De manera que con esta medida lo que se está haciendo de algún modo es incentivar los acuerdos previos de valoración en materia de precios de transferencia, a la que incentivo o estímulo al que también se ha hecho referencia anteriormente. Por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. Espero haberme ajustado bien al tiempo que se me ha sido asignado. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para atender cualquier duda o sugerencia. Gracias. Muchísimas gracias. Dejamos el debate para el final y cedo la palabra a Abelardo Delgado. Muy buenos días o muy buenas tardes. Ya no sé muy bien qué es lo que procede en estos momentos, pero en todo caso lo primero que me gustaría hacer es agradecer, por supuesto, al Instituto de Estudios Fiscales la oportunidad de estar un año más en este seminario. Dudaba ahora mismo si este seminario sucede a los anteriores o no sucede estrictamente a los anteriores, pero podemos considerar que efectivamente los sucede. Por lo tanto, muchas gracias al Instituto y muchas gracias en particular a Cristina por la invitación a participar en este seminario un año más. Me uno, antes de que se me olvide, a la referencia que hacía Luis al final de su intervención, yo lo haría al principio, en cuanto a unas palabras a Gerardo Pérez Rodilla y, en definitiva, acordarnos de él en un momento como este. Y, por otra parte, pues yo voy a tratar efectivamente de hacer una referencia a dos aspectos en concreto, ya que esta mesa redonda se llama, o hace referencia a dos cosas que tienen que ver, pero que a lo mejor no son exactamente equivalentes, como es el mundo de la planificación fiscal y el mundo, asimismo, de la, de la litigiosidad tributaria. Yo iba a distribuir mi tiempo y no exceder en él, por una parte hablando de las cláusulas antielusión y hablando dentro de las cláusulas antielusión de un aspecto muy concreto, como es el relativo a las sentencias danesas, a las que ya Luis Jones ha hecho referencia también, y después hacer referencia a una serie de novedades que yo creo que ha habido en las últimas semanas y que afectan al mundo de la litigiosidad en el ámbito tributario, y en el ámbito más en concreto tributario internacional. Vamos, por lo tanto, con lo primero. Vamos primero que son las sentencias danesas y, en definitiva, las normas antiabuso. Yo creo que para hablar de las normas antiabuso habría que hacer referencia antes a un par de ideas. Yo creo que hemos vivido durante muchos años un periodo fiscal que posiblemente empezó a acabarse a principios de esta década, o de la década anterior, mejor dicho, y que posiblemente en estos momentos ya está plenamente acabado. Pero vivimos desde los años 90 un periodo en el que la gestión fiscal de las compañías multinacionales se organizó de un determinado modo. Si analizamos los documentos del proyecto BEPS, esos documentos que van surgiendo a partir del año 2013 y que van surgiendo después en los informes definitivos de 2015, pero en otros informes posteriores, creo yo que se llega a una conclusión que podrá ser acertada o no, pero se llega a la conclusión de que las compañías multinacionales durante muchos años, básicamente durante los años 90 y principios de este siglo, se organizaron de una forma tal que simplemente abusaron de la constitución de sociedades intermedias. Este es el nombre, en definitiva, que se crea. Unas sociedades intermedias que, sobre todo, han afectado a la distribución de las soberanías fiscales de los estados, cuando esas sociedades intermedias se han dedicado a dos tipos de actividades principalmente. Las actividades financieras y actividades de explotación de intangibles que han dado lugar al cobro de canon. Esto es tal vez una de las cosas que más ha preocupado a la OCDE en el proyecto BEPS, y de ahí que en gran medida acciones como la acción 6, la acción 7, la reforma de las normas antiabuso, la reforma del concepto de establecimiento, pero incluso las acciones 8 a 10
con la reforma de los criterios de relación de los precios de transferencia, tengan mucho que ver con esta lucha, digámoslo así, entre comillas, si queremos, contra estas sociedades intermedias y concretamente, sobre todo, contra el uso de estas sociedades intermedias cuando se dedican a este tipo de actividades en concreto. Sin embargo, segunda idea previa, como todos sabemos, las cosas han ido cambiando, es decir, desde el año 2015 hasta hoy, como diría aquel, ha llovido mucho y en los últimos meses ha llovido enormemente. Con lo cual es posible que hayan pasado muchas cosas. Y algunas cosas sorprendentes. Yo creo que Luis Jones les ha citado muchas de ellas mucho mejor de lo que podía citarlo yo, por tanto, me voy a dar algunas ráfagas, algunas ideas antes de centrarme en las dichosas sentencias danesas. Pero recordemos, por ejemplo, que la propia OCDE ha reconocido que como consecuencia del efecto del proyecto BEPS, muchas de las estructuras de las compañías multinacionales ya han cambiado en los últimos años. Recordemos una paradoja que ha surgido en los últimos tiempos, y es que la Fiscalía Internacional sigue preocupada por el impuesto sobre sociedades, pero lo que ha surgido son muchas compañías que no tienen beneficios. Muchas compañías que no tienen beneficios, aunque generan ganancias de capital muy importantes y rentas al alrededor muy importantes. Y esta contradicción yo creo que no la hemos salvado. No la hemos salvado como consecuencia de la importancia de las estructuras de private equity o como consecuencia de la importancia de ciertas estructuras de capital riesgo, que por cierto en las sentencias danesas se van a ver perfectamente retratadas. Y en esas estábamos cuando llegó el año 2020, que por supuesto será un antes y un después. Y que por supuesto tal vez va a suponer que van a entrar en crisis definitivamente los pilares fundamentales de la Fiscalía Internacional. Digamos, ¿qué va a pasar en un momento con el pilar básico de la Fiscalía Internacional, como es el concepto de residencia fiscal, cuando la propia OCDE lo primero que ha hecho es sacar una nota poniendo de manifiesto que la situación sanitaria en la que nos encontramos no nos permite saber con exactitud cuál es la residencia fiscal de las sociedades, porque es difícil saber dónde se reúnen los consejos y dónde se toman las decisiones, pero que de momento pasemos página y ya veremos a ver cómo solucionamos el asunto y no tengamos en cuenta lo que está pasando para cambiar esa residencia fiscal. Por supuesto, y antes, cuando hablábamos, incluso antes de este seminario que estuviera abierto, citaba algún ejemplo de vamos a asistir a redes digitales novedosas. Ya no solamente es que esta plataforma en la que estamos utilizando o que estamos utilizando para este seminario es una plataforma que corresponde o cuya titularidad última es de una compañía extranjera, una compañía residente de un determinado estado, sino que vamos a ver, por ejemplo, centros educativos dando clases online en todo el universo. Y estos servicios digitales novedosos, pues no sabemos muy bien cómo van a concretarse o a clase. Y vamos a ver, por ejemplo, pues una puesta en cuestión de todo el sistema de precios de transferencia, sin duda, en un momento en el que además tampoco sabemos qué va a pasar finalmente con los proyectos de la OCDE, tanto el Pilar 1 como el Pilar 2. Posiblemente, como ha dicho Luis Jones, el Pilar 2 prosperará en mayor medida, el Pilar 1 habrá que ver qué es lo que ocurre en el año 2021. Bien. Y en este contexto tan incierto, ¿qué representan las cláusulas antielusión? Bueno, las cláusulas antielusión durante los últimos 10 años han sufrido una enorme expansión. Si llamamos como cláusulas antielusión de las cláusulas antiabuso generales. Unas cláusulas antiabuso generales que, para ser breves, porque ya me estoy yendo del tiempo que quería, estas cláusulas antiabuso suponen la mezcla de tres cosas distintas. Es como un cóctel muy complicado de manejar, yo creo que nadie lo vamos a conseguir manejar. Es un cóctel mucho más intuitivo de lo que parece, se mezclan tres componentes. Ponemos unas gotitas de interpretación finalista de las normas. Añadimos unas dosis de sustancia económica y terminamos todo esto con el motivo económico, la finalidad de las operaciones. Y decimos, y si uno analiza cualquiera de las normas de antielusión, las de la acción 6 de BEPS, la norma americana, la norma británica, el artículo 15 de la Ley General Tributaria Española, la directiva ATAD, todas vienen a decir lo mismo. Constituye un abuso cualquier acto o negocio cuyo propósito principal, o uno de sus principales propósitos, que esta frase es preciosa, es la obtención de una ventaja fiscal. Salvo que esa ventaja fiscal se obtenga de acuerdo con la finalidad de una norma y responda a la realidad económica de la operación. Y con eso, pues, digamos, salimos al mundo y nos las apañamos como... Evidentemente, entre quienes han tenido que luchar con estas normas de abuso, mucho antes incluso de que estas normas se plasmaran en el artículo 7 del instrumento multilateral, en el artículo 29 del modelo de convenio en la versión del 2017 o en la directiva ATAD, es el Tribunal de Justicia. La doctrina antiabuso del Tribunal de Justicia es muy antigua,
pero siempre se cita lo mismo, ¿eh? No hay dos párrafos o dos apartados más citados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los apartados 74 y 75 de la sentencia de Halifax. Ahí está todo. En realidad, si los leemos, esos dos apartados vuelven a decir lo mismo que yo he dicho. Es decir, es una mezcla de finalidad de las operaciones con interpretación finalista de la norma que se trata de eludir. Tal vez, sin embargo, la mejor definición de abuso por su brevedad está en una sentencia que, por otra parte, tiene muy poca importancia, que es la sentencia Amplicientífica y Amplifil, una sentencia del año 2008, en la que se define el abuso como aquellos montajes puramente artificiales, carentes de realidad económica, con el único objetivo, olvidémonos de no puede ser el único o el principal, pero con el único objetivo de lograr una ventaja fiscal. Aquí está otra vez otro cóctel, es decir, la ventaja fiscal como objetivo, pero claro, cuando el montaje es artificial y carece de realidad económica. Y en este esquema llegan las sentencias danesas de 26 de febrero del año 2019. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes, yo creo, que por dos razones principales. En primer lugar, son importantes porque afectan a casos muy frecuentes. A lo mejor la sentencia Halifax, que afectaba a la situación en IVA de las empresas exentas de IVA del sector sanitario, del sector financiero, del sector de seguros, son contribuyentes más concretos. Las sentencias de los casos daneses afectan a un gran número de situaciones, todas aquellas situaciones en las que hay una sociedad establecida en un determinado estado, en este caso era Luxemburgo, frecuentemente va a ser Luxemburgo, pero podría ser Holanda, podría ser Malta, podría ser una ETV española, por cierto, que siempre nos olvidamos de ellas, ¿eh? Una sociedad establecida en una jurisdicción que, digamos, se utiliza como intermediaria en el cobro de intereses o en el cobro de dividendos, intereses o dividendos que, sin embargo, son percibidos, en definitiva, por otra sociedad en otra jurisdicción. Por lo tanto, las sentencias de los casos daneses son importantes, en primer lugar, porque afectan a un gran número de supuestos. Son importantes, en segundo lugar, porque se apartan de unos precedentes que había del año 2017, y básicamente la sentencia del caso Equion, en los cuales el Tribunal de Justicia había recogido una doctrina mucho más objetiva y mucho más favorable a las libertades fundamentales en su ponderación con las normas antiabuso. Y claramente, y esto es yo creo lo decisivo, el Tribunal de Justicia en las sentencias del año 2019 lanza un mensaje que luego ha sido compartido. Cristina hablaba antes de una sentencia holandesa hace unos meses, casi al mismo tiempo salió otra sentencia del Tribunal Supremo holandés también sobre el tema de las holding, que ha sido comentada diciendo, bueno, esto forma parte de una tendencia, que es la tendencia de los tribunales de no admitir estructuras que no sabemos si son abusivas o no, pero lo parecen, y resultan a simple vista abusivas. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque son artificiosas, parecen de sustancias, o manifiestamente se han establecido con la finalidad de obtener una ventaja fiscal más allá de la finalidad con la que esa ventaja fiscal fue creada o establecida por el legislador. ¿Por qué además también son importantes las sentencias danesas? Por otras dos razones adicionales. Esta ya no es tan positiva, yo creo. Las sentencias danesas son importantes porque el Tribunal de Justicia no solamente resume su doctrina antiabuso, sino que la mezcla con una noción que siempre ha sido confusa y que mezclada con la doctrina antiabuso ya resulta horriblemente confusa, y es la noción de beneficiario efectivo del modelo de convenio de la OCDE. Mezcla las dos cosas y, en mi opinión, pero esto lo podemos dejar para el debate después, tampoco aclara mucho el Tribunal de Justicia en qué medida la normativa la normativa antiabuso o la doctrina antiabuso es una normativa alternativa, complementaria, que se mezcla, que se identifica o que se combina con la noción del beneficiario efectivo. Al hilo de la noción de beneficiario efectivo, el Tribunal de Justicia en su sentencia sí dice alguna cosa interesante. Dice efectivamente que la noción de beneficiario efectivo que el Tribunal de Justicia va a manejar coincide con la que manejan los comentarios al modelo de convenio de la OCDE y, en particular, porque era el artículo aplicable, los comentarios al artículo 11 del modelo de convenio de la OCDE. ¿Por qué también son importantes las sentencias danesas? Porque han sido recibidas con gran entusiasmo por las administraciones tributarias europeas, al menos por las administraciones tributarias que no son la luxemburguesa, supongo. Pero las demás han recibido con entusiasmo, y el entusiasmo se pone de manifiesto, por ejemplo, en las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, las dos que ya conocemos, las de octubre de 2019, en las cuales el Tribunal Económico Administrativo Central reclama
con claridad la importancia de estas sentencias del Tribunal de Justicia, hace referencia al apartamiento que suponen respecto del caso Equion y señala efectivamente el valor que tienen en la medida en que configuran la lucha contra el abuso y la configuración de las normas antiabuso como un principio general del derecho de la Unión que siempre tiene que ser preferentemente aplicado. ¿Cuál es el problema? Y con ello acabo esta parte para no, digamos, pasarme del tiempo del problema de las sentencias danesas. Yo sinceramente creo que el problema de las sentencias danesas es que, siendo claras en su finalidad inicial, son oscuras en sus límites últimos. Es decir, simplemente para comprender esto basta leer las dos resoluciones del TEAC en España. En una tenemos un caso claro, tan claro como el que escogió la administración danesa. Es importante escoger los casos con los que uno va a un tribunal, y la administración danesa los escogió muy bien. El TEAC escogió muy bien la primera resolución, tal vez por eso la publica meses antes que la segunda, pero si uno va a la segunda, es ya más difícil saber por qué había abuso en la participación de una entidad que se crea en Luxemburgo para participar en una sociedad española y que cobra dividendos desde España para un accionista último que está en un tercer país. Hay abuso, ¿por qué? Porque esa holding no tenía sustancia adecuada. ¿Cuál es la sustancia de una holding? Simplemente participa en una compañía y no gestiona esa compañía. Hay abuso porque en definitiva se produce un efecto fiscal y aparentemente se busca esa ventaja fiscal. Yo creo que ese tal vez es el límite en el que podemos hablar después. Y ya por último, en los minutos que creo que me quedan, simplemente una mención a los 4 temas que yo creo que son importantes. Porque el primero, tema sobre litigiosidad. El primero enlaza perfectamente con la resolución del TEAC de octubre del 2019, la resolución del TEAC de 8 de octubre del 2019 sobre los dividendos. Y plantea la pregunta de, ¿un pagador español tiene que saber cuando retiene sobre un dividendo si el beneficiario del dividendo es el beneficiario efectivo del mismo a los efectos de aplicar la exención de la directiva o un convenio de doble imposición? ¿Cuáles son los deberes de averiguación de un pagador como retenedor? Deberes sobre los cuales se ha asentado toda la fiscalía internacional clásica. ¿Pero eso sigue siendo así o no? Y ahí tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia reciente, 7 de mayo del 2020, caso Dongjiang Electronics, IVA, que se ponga nervioso en el mundo de la fiscalía internacional. Pero cuando una compañía actúa o realiza una operación otra que teóricamente está en Corea y no tiene establecimiento permanente en Polonia, y lo que las autoridades polacas años después dicen es que esa empresa sí tenía un establecimiento permanente en Polonia, que tenía una filial en Polonia, y el tema llega al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia contesta que el prestador de un servicio no está obligado a examinar las relaciones contractuales entre una sociedad domiciliada en un tercer estado y su filial domiciliada en un estado miembro para determinar si la primera dispone de un establecimiento permanente. Y en una sentencia posterior, 4 de junio del 2020, el Tribunal de Justicia vuelve a decir que no puede exigirse al destinatario de la factura verificaciones que no le incumplen. Estamos en IVA y estamos en la famosa afirmación de que el IVA es responsable cuando conocía o debía razonablemente conocer las circunstancias que le hacen responsable. Sin embargo, en fiscalidad internacional tradicional se ha pensado que el pagador como retenedor es un responsable objetivo. Resulta que el perceptor de ese dividendo, de ese interés, no es el beneficiario efectivo y yo he retenido mal en España. ¿Eso es así o no es así? Esa es una pregunta que dejo sobre la mesa. Segunda duda que planteo sobre la mesa, ¿existe un derecho a que la Administración Tributaria recabe información? Este es un viejísimo tema. El intercambio de información como derecho del contribuyente. Pero en una sentencia que no he citado por razón de tiempo, pero que completa el tema del abuso, que es la sentencia de 18 de junio del 2020 del Tribunal de Justicia en el caso Crackbet, el Tribunal de Justicia hace unas matizaciones muy interesantes sobre lo que es abuso y lo que es abuso, aunque esté mal. Si alguien opera desde Polonia, o seguimos con Polonia y Hungría, si alguien opera desde Polonia y vende directamente desde Polonia, no tiene por qué pagar el IVA húngaro, si de verdad, y eso no es abusivo. Si la realidad económica de sus operaciones es distinta, entonces habrá que aplicar la norma a la realidad económica de las operaciones. Pero eso no es un tema de abuso para el tribunal, es un tema de realidad económica de las operaciones. El tribunal no sabe que se está metiendo en el lío fraude de ley y la simulación española, que es un lío del que uno no sale vivo nunca, pero esa es otra cuestión. Pero aquí Crackbet plantea otra cuestión y es,
¿Tienen las autoridades húngaras un deber de pedir información a las autoridades polacas, teniendo en cuenta que esas operaciones tributaron en Polonia y que se consideró que no había establecimiento en Hungría? Y la respuesta del Tribunal de Justicia, que hace referencia a una vieja sentencia que es la Wet Mine License del 2015, yo creo que es muy insatisfactorio. Dice que sí, pero que tal vez no, pero que no es necesario que sea que sí, porque en última instancia lo solucionará todo. Porque si hay una discrepancia entre dos estados, eso obliga al tribunal al que llegue esa discrepancia a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Yo creo que eso es insatisfactorio por una doble razón. Primero, porque, bueno, a buenas horas mangas verdes, como diríamos en el viejo castellano, y en segundo lugar, porque el Tribunal de Justicia olvida que las discrepancias no son solo sobre la interpretación del derecho comunitario, sino que son también sobre la apreciación de los hechos. La apreciación de los hechos en Polonia y en Hungría puede ser distinta. Y eso debería solucionarse por un acuerdo entre las administraciones de Polonia y de Hungría, porque no hay cuestión perjudicial que solucione. Tercera pregunta, antes de que Cristina me eche, el intercambio de información en las inspecciones conjuntas. Por resumir, lo ha hecho Luis Jones muy bien. Luis hablaba de la inspección en el futuro va a ser una inspección conjunta, una inspección, hemos pasado de la simultánea a la conjunta, pero ¿qué quiere decir el Tribunal Supremo Español en el caso Stryker? Dice en el fallo, en la doctrina que establece en la casación, que en ningún caso puede la interpretación adoptada por la Administración y por los tribunales dar lugar a una situación de doble imposición sin valorar previamente la tributación efectiva acreditada en el otro país firmante del convenio y las posibilidades de evitarla que prevé el artículo 23 de ese convenio, que es el de Suiza, en relación con sus concordantes. Es decir, por una parte, yo creo que las inspecciones conjuntas y el futuro es evitemos los conflictos antes de que surjan. Si llenamos el mundo de procedimientos amistosos, nos lo pasaremos muy bien, pero no solucionaremos nada. Pero además, el Tribunal Supremo ha creado un deber nuevo de cooperación. Y última pregunta, que además, como el otro día también comentaba con Saturnino, ella lo ha comentado recientemente, en las conclusiones de la abogada general Cocotte en el asunto Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el nombre que tiene el asunto, 2 de julio de 2020, que tiene que ver, encaja perfectamente con la pregunta que Cristina le ha hecho a Luis hace unos minutos. Y es, la Administración española viene a sostener siempre que no hay ningún problema de protección de datos, porque por una parte la información que obtiene la Administración española la obtiene porque una ley se lo permite, y por otra parte hay un secreto fiscal que aclara el fin o destino de esos datos. Si uno lee las conclusiones de la abogada general, es verdad que últimamente el tribunal no hace caso a la abogada Cocotte, ese es un problema, pero si hace caso a la abogada Cocotte, el tema es complicado, no solo porque confirme Berlioz, lo cual también tengo mis dudas de a dónde conduce confirmar Berlioz en un sistema de intercambio de información europeo, sino sobre todo por la conexión que tú decías y que ese tribunal holandés ha dicho entre los artículos 7 y 8 de la Carta y el artículo 8 del convenio y todo el mundo del intercambio de información. Y yo creo que es una asignatura pendiente que está sin resolver. Cuarta duda que dejo sobre la mesa y muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Y seguidamente, Roberta, pidiéndote por favor que seas estricta con el tiempo, si pueden ser 15 minutos mejor, sobre todo porque yo creo que se han tratado muchos temas y sería interesante poder debatir. Muchas gracias. Hola, bueno, buenos días a todos y muchas gracias a ti, Cristina. Encantada de estar en esta edición, aunque sea una edición un poquito peculiar y de compartir mesa con vosotros. Me toca hablar de los límites a la planificación internacional. Entonces, ¿cuáles son estos límites? Bueno, pues claramente son unos límites confusos, ¿no? No está tan claro cuáles son los límites porque han ido evolucionando en el tiempo, en los países, probablemente según la persona a la que preguntemos, pues los límites se entiende que son unos o que son otros. En este sentido, la DAC 6, a la que ya se ha referido Satur, pues sí que es un intento de dar ciertos límites, ¿no? Y la DAC 6 pues, nos indica unas determinadas circunstancias indiciarias de una planificación fiscal potencialmente agresiva. Pero el problema que tenemos es que es un poco indeciso o vago o impreciso, como lo ha definido también Satur, y de hecho la prueba, estoy de acuerdo, está en que el hecho de que la agencia ha dicho que va a publicar los esquemas que se entiende que son como más
más comunes o que haya otros países que publican listas blancas. Probablemente la confusión también venga con la mezcla de objetivos con esta directiva, ¿no? Porque por un lado se identifican una serie de comportamientos que se pueden entender más en el límite del abuso, como son pues, el uso de pérdidas, el uso de paraísos, el tipo cero, casi cero, pero también otros que el ejemplo que ha puesto Satur probablemente sea más claro, ¿no? El uso de intangibles de difícil valoración. ¿Por qué esto tiene que ser abusivo o siquiera potencialmente abusivo? Bueno, pues simplemente entendemos que es un indicador de un cierto riesgo para que lo vea la agencia. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues probablemente es que es difícil dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Y también yo creo que parte del problema viene de una contradicción que ha señalado Gerardo, es que el gran peso del debate, de la conflictividad y de la litigiosidad que existe en torno al impuesto de sociedades, que probablemente no se corresponde con el peso que tiene el impuesto de sociedades pues tanto en España como en otros países, ¿no? Nosotros en Price desde hace ya, pues yo creo que ya casi 15 años se elabora con el Banco Mundial un análisis para ver cuál es la contribución tributaria de las empresas en los distintos territorios, y lo que te encuentras es que el impuesto de sociedades es a lo mejor 1/3 de los impuestos soportados por las empresas, sino menos. Y si ya te vas a tener en cuenta todos los impuestos generados por la actividad económica, pues es que estás en unos porcentajes más bajos. Además es un impuesto cíclico, o sea, esto es también algo que probablemente da lugar a una incomprensión de impuestos. Si las empresas no ganan, no pagan. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de valorar y ver dónde está esta planificación fiscal. Con lo cual es una cuestión muy compleja y que ha ido evolucionando en el tiempo. Para ver qué es lo que es admisible ahora mismo o lo que ha sido admisible, pues probablemente tenemos que echar un paso atrás, ¿no? Yo creo que durante años había dos límites. El primero era la transparencia. En primer lugar, pues un país, en primer lugar desde el punto de vista de los países, ¿no? Luego vamos a entrar desde el punto de vista de las empresas. Pero un país tenía que ser transparente. ¿Por qué? Pues porque si un país decidía no grabar, grababa el otro, ¿no? Es una renta mundial y si tú no grabes, dímelo y ya grabo yo. Además de esto, pues ¿qué otra cuestión tenemos? Bueno, pues las prácticas fiscales perjudiciales. Además de esto, bueno, no me robes mis bases imponibles. No me robes mis bases imponibles a través de regímenes perjudiciales que atraen artificialmente mis bases a tu territorio. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Se buscaba que existiese una sustancia, que no haya prácticas fiscales perjudiciales que vengan a atraer beneficios sin que se atraiga la sustancia, sin que se atraiga la actividad. Esto ha sido lo que se ha ido desarrollando durante años con las listas de paraísos, los trabajos de código de conducta, el foro de prácticas fiscales perjudiciales, pero surgen ciertos escándalos, normalmente relacionados con empresas americanas, empresas que suelen ser nuevas, empresas que suelen ser digitales, y un debate de que estas empresas no están pagando su parte justa de impuestos o que no pagan sus impuestos allá donde se generan sus beneficios. Esto yo creo que viene dado, también ayer se comentó, ¿no? Viene dado por otra serie de circunstancias. En primer lugar, por la ley de impuesto de sociedades americano previa a la reforma Trump, y además sí que esto se conjugaba con una serie de factores en la Unión Europea también, pues unos regímenes de intangibles muy favorables, unos rulings que consagraban todo lo consagrable y una falta de tributación transfronteriza, ¿no? Entonces todo esto junto, pues es verdad que daba lugar a situaciones que no eran deseables. Llega BEPS. BEPS pretende acotar todo esto y BEPS realmente trata todos estos efectos, ¿no? Y aparte, bueno, pues aparte hay que tener en cuenta la reforma Trump, que también deja de favorecer que las empresas americanas pues tengan sus intangibles fuera, y de hecho estamos viendo que los están llevando a Estados Unidos, ¿no? Por lo cual esta posibilidad de desviación artificial de beneficios pues se limita considerablemente. Pero sin llegar a ver los efectos de BEPS, pues estamos con la idea de que está inconcluso. Los efectos no los hemos visto. En España, ¿cómo se tienen que recoger? Pues sobre todo a través de ATAD o a través de convenio multilateral. Todavía no tenemos ni ATAD ni convenio multilateral. Y bueno, en muchos países pues empiezan a tener las normas derivadas de BEPS, pero todavía no vemos el efecto que han tenido. Pero sí que estamos con la idea de que está inconclusa. Ayer lo dijo la directora general, la acción 1 está inconclusa. Eso es lo que hay un poco en la idea de todo el mundo cuando se habla de BEPS. ¿Quedaba algo fuera?
bueno, pues sí que es verdad que desde hace ya algún tiempo había una cuestión que probablemente no se resolvía a través de las normas que tenemos, que era la posibilidad de que hubiese no ya un régimen perjudicial, sino, digamos, un territorio perjudicial. Y el Código de Conducta y el Foro de Prácticas Fiscales Perjudiciales lo que te hace es que evalúa un régimen con referencia al conjunto de ese país. Entonces, claro, en aquellos casos en los que no sea un régimen, sino que sea todo el territorio el que atraiga artificialmente bases imponibles, pues quedaba fuera de los mecanismos que existían hasta ese momento. Esto se veía claramente en las discusiones en el Código de Conducta y fue muy curioso. Algunos lo recordaréis cuando se analizó el Patent Box de Francia, porque Francia se negaba a modificar su Patent Box. Ella decía que el régimen era perjudicial y que lo tenía que desmantelar, y Francia decía que no, porque creo que recordar que tenía un tipo de gravamen de un 19%, que comparado con el tipo de gravamen de 33,3% que tiene en Francia, pues entendía que era un régimen preferencial y se analizaba, pero Francia decía que no. O sea, que hay países que tienen tipos de gravamen mucho más bajos que este 19%. Y es verdad que esta era una cuestión pendiente. Se metió en la lista de paraísos de la Unión Europea, se metió una referencia aquí a esto, que era esta referencia a la tributación justa, que es bastante confusa, no se entiende muy bien a qué va referida, pero es a esto, es a los casos en los que no sea un régimen perjudicial, sino todo un país. De aquí, pues probablemente el siguiente paso sea exigir una tributación mínima, no solo porque se puede exigir una sustancia en el país, pero bueno, está de alguna manera ligada con el trabajo de Pilar 2 y de la tributación mínima. Pero este es un paso más, o sea, realmente para mí BEPS no trataba de, vamos, para mí claramente, si te vas a los primeros informes de BEPS no trataba de esto, BEPS no iba de tipos de gravamen. O sea, BEPS buscaba la sustancia y luego se dejaba libertad a los estados para decidir sobre los tipos de gravamen. Empieza este debate, el debate de IPR 2, y bueno, es un debate que ahora mismo tenemos abierto. Desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues las empresas se han ido adaptando, pero es verdad que lo admisible ha cambiado considerablemente, ¿no? Hay una frase que se repite en el ámbito fiscal, ¿no? Que se ha pasado de que las empresas tenían que pagar todos los impuestos, ni un euro más, a que tenían que pagar todos los impuestos, ni un euro menos, y ahora el problema yo creo que es que estamos ya en que hay que pagar los euros justos. Entonces esto de la tributación justa pues es bastante complicado porque es un concepto subjetivo en sí mismo, ¿no? Y esto además tiene un efecto para las empresas muy claro, porque no es solo el riesgo de una sanción o de una regularización, sino que entras ya en un riesgo reputacional, que vemos yo que es lo que está habiendo ahora mismo. Hay todo el debate sobre la responsabilidad social y corporativa, que cada vez preocupa más a las empresas, sobre todo a los grandes. Al final tienes que entrar en este debate, tienes que entrar en el debate para decir que pagas no solo impuestos de sociedades, sino que pagas mucho, y entrar en el debate porque el debate está claro que solo no va a decaer. Entonces, con este panorama que tenemos, bueno, pues tenemos la OCDE, un pilar 1, que no sabemos si se va a aprobar, depende de Estados Unidos. Claro, también es cierto, ayer lo comentaba la directora general, tienes 130 y tantos países repartiéndose la base imponible de unas empresas, en su mayoría americanas. Bueno, pues Estados Unidos obviamente no, pues está especialmente cauteloso, ¿no? con los resultados de este debate. Luego tienes el pilar 2. Pilar 2, yo creo, ayer lo decía Javier, que solo te va a funcionar si tienes una aceptación global, porque si no vas a tener una especie de jurisdicciones que te atraigan las holdings. En la Unión Europea, ¿qué tenemos? Bueno, pues en la Unión Europea tienes el anuncio probable de impuestos digitales, que parece ahora que va a ser la solución a todos los problemas, cosa que también a mí me choca muchísimo. Si te das a las cifras estimadas de recaudación de los impuestos digitales, pues es un peso muy pequeño. O sea, probablemente es más el mensaje que otra cosa, porque si te das no solo las cifras de recaudación, sino que encima son deducibles normalmente el impuesto de sociedades, y como ya Estados Unidos amenaza con aranceles, por menos de nada acabamos recaudando más de lo que íbamos a recaudar sin estos impuestos. Pero bueno, ahí están. Y luego se anunció hace poco también este concepto de Single Market Tax, que parece que es una especie de tasa a las multinacionales por encima de los 750 millones, que ahora es como la cifra en fiscalidad, que iría sobre los ingresos porque, con un entendimiento de que se benefician en mayor medida del mercado interior.
¿Qué problemas dan? Pues también, igual que el impuesto de servicios digitales, este Single Market Tax, pues al final está dando lugar a dobles imposiciones. Y el problema es que vemos cada vez más figuras que están dando lugar a dobles imposiciones. En España, pues que tenemos también anuncio de impuesto de servicios digitales, que además parece que está discutiendo el Parlamento ya en julio, por lo cual, bueno, puede ser que no tarde demasiado en estar aprobado. En otros países, el Diverted Profit Tax, EBIT, al final son medidas que se van adoptando unilaterales que dan lugar a una doble imposición, muchas con el argumento de que es necesaria una tributación mínima, que también es un concepto en cierta medida tramposo, ¿no? Porque si es una tributación mínima, ¿sobre qué? Sobre el resultado contable, pero es que ahí entonces estás comparando unos conceptos con otros, ¿no? El resultado contable tiene en cuenta el beneficio generado fuera y los impuestos en España, con lo cual la tributación a veces da muy baja, pero porque no estás comparando medidas parecidas. O sobre la base imponible, pero sobre la base imponible es que realmente si hay una tributación que es baja, que no es tan baja normalmente sobre la base imponible, pues es porque hay unas deducciones en el impuesto, pues quita las deducciones. Si te parece como legislador que estas deducciones bajan demasiado y la tributación efectiva, pues la manera es quitarlo, ¿no? Entonces, con este panorama, ¿cuáles son los límites? Pues es que me temo que tampoco lo tenemos tan claro, ¿no? Seguimos sin saberlo. Es distinto el tratamiento, lo que vemos, ¿no? En los países anglosajones que en otros como el nuestro, ¿no? Los países anglosajones se intentan delimitar mucho más estos límites o concretar, digamos, los límites. Por ejemplo, tenemos las cláusulas EUROB de los convenios americanos, que a la vez que te enfrentas a ellos son de pesadilla, pero luego la verdad es que cada vez te van gustando más porque por lo menos te dan una certeza en cuanto a lo que debe ser admisible o no. O, por ejemplo, es muy curioso, me contaban el otro día, en el caso de la DAC 6, que tienes el criterio de beneficio principal al que se refería Satur, tienes que analizar si el beneficio fiscal es uno de los beneficios principales. Pues esto me decían que en Irlanda lo que miden es que el beneficio principal sea más de un tercio del resto de los beneficios fiscales. No sé muy bien cómo va a medir esto, pero bueno, por lo menos hay un criterio. Nosotros, bueno, pues nosotros es todo bastante complicado porque al final estás en conceptos más etéreos, ¿no? de abuso. Llegamos a la certeza fiscal y desde luego la certeza fiscal es que es fundamental y es fundamental para inversión y crecimiento. La verdad es que me ha chocado un poco la referencia que ha hecho el director de la ONFIA, que hay que olvidarse de la certeza porque estamos en una situación de crisis, pero es que yo creo que a lo mejor en una situación de crisis es más importante que nunca. O sea, al final, si tú quieres atraer inversión, tienes que dar certeza y tienes que dar certeza a priori, porque la certeza a posteriori es certeza a medias, ya no te vale tanto. Entonces aquí es cierto que se está trabajando en estos, en la certeza, en cómo se puede avanzar en la certeza, tienes los informes de la OCDE, pero los informes de la OCDE pues, se refieren a una serie de mecanismos que algunos pues casi son certeza a posteriori, ¿no? Es como una sentencia. ¿Podemos fiar la certeza a una jurisprudencia? Bueno, sí, pero no debía ser. Deberíamos tener criterios a priori, ya que se traslada a las empresas la gran carga tributaria de aplicar los tributos, porque el problema es que el Estado diseña un sistema fiscal, pero la implementación en gran medida se deja a las empresas, pues ya que me estás trasladando esto, dame certeza. Y en el ámbito internacional, esta certeza tiene que ser multilateral y tiene que ser a priori. Unilateral, bueno, pues también puede ser pues una APA unilateral o una consulta, pero realmente lo que te va a funcionar es la que sea multilateral y sobre todo a priori. A posteriori, en estos informes se está hablando de que es muy importante para la certeza las inspecciones conjuntas. Si entiendo el beneficio de una inspección conjunta, se puede no llegar a un entendimiento común que no acabe en una doble imposición, pero tampoco creo que pueda ser el instrumento fundamental de certeza. Y lo mismo para los MAPs. Los MAPs es una solución a un conflicto que se avanza un montón y está genial, pero no es el instrumento de certeza fundamental. Y aquí los MAPs tenemos también que tener cuidado porque aunque se ha avanzado mucho en todos los problemas que había y cada vez hay más arbitraje, a mí lo que me preocupa de los MAPs es cómo se van a aplicar a todas estas figuras nuevas, ¿no? Y en este sentido, pues hay Diverted Profit Tax, hay BIT, todas estas dan lugar a una doble imposición y hay un debate sobre si deben ser objeto de un MAP. El caso Glencore en el Reino Unido es claramente en este sentido.
Y la certeza para mí de verdad pues tiene que ser a priori. A priori que tenemos en el ámbito internacional, pues tenemos APAs bilaterales, multilaterales, un instrumento muy bueno que cada vez funciona mejor, pero que es cierto que cuesta, sobre todo con determinados países, que probablemente es con los que haya más problemas. Y luego también está el ICAP. El ICAP de la OCDE está muy bien, es un programa muy bueno, pues que tiene un ámbito bastante limitado, al menos por ahora, ¿no? Y la primera edición fue sobre una empresa española, Repsol, 7 países, ahora me parece que son 18 países, hay alguna empresa más. Curiosamente, parece que una empresa española que quería estar y han dicho que no porque es muy compleja, cosa que ya es muy sorprendente, porque precisamente si soy muy complejo, dame más seguridad jurídica, ¿no? Y luego el problema fundamental del ICAP para mí es que no obliga a acabar con unas conclusiones comunes, sino que cada país puede acabar de una manera con unas conclusiones, por lo cual tampoco te da la certeza final de que se te va a tratar igual en todos los estados. Yo creo que es muy buena noticia lo que comentó ayer Jorge Ferreras, el consejero, de un ICAP europeo, ¿no? Y además parece que esto lo va anunciando el director nuevo de TaxUD, Benjamin Angel, o Angel, no sé muy bien cómo se pronuncia, y su idea, por lo que comenta, es ampliarlo, de manera que no sea solo para grandes empresas, sino también para pymes, y que dé un paso más en cuanto a la consecución de este entendimiento común. Pues sería muy deseable que pudiésemos tener algo así en la Unión Europea. Y aquí termino, finalmente solo decir que este es un debate que está ahí, es un debate en el que las empresas tienen que entrar para decir lo que están pagando y para explicar, ¿no? Que no solo es el impuesto de sociedades, sino que son muchas otras cosas, y para dar estos criterios a los límites y darnos certeza, pues tendría que ser lo máximo posible una actuación por parte de los países, de las administraciones, de una manera coordinada, porque si no, nuevamente pues tenemos cada uno una norma que nos deja bastante fuera de lo que sería deseable. Y ya termino, Cristina, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Roberta, también. Bueno, evidentemente el tema de la certeza jurídica es fundamental. Yo creo que a lo que se refería Luis Jone fundamentalmente es que lo que no vamos a tener es estabilidad normativa, más que la seguridad jurídica tiene muchos elementos. Y es verdad que bueno, no es deseable la existencia de tantos cambios normativos, pero yo creo que realmente son inevitables y es una de las consecuencias que va a haber de la pandemia. De hecho, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de la OCDE, en algunos documentos que ya están saliendo, uno de los principios a los que hacen referencia para el futuro es la flexibilidad por parte de los Estados en la adopción de normas, bueno, pues que evidentemente esperemos que esas normas sean luego lo más claras posibles para que generen menos conflicto, pero que eso creo que es una situación que evidentemente nos va a llegar en el futuro. Bueno, yo creo que han sido muy interesantes las 3 ponencias y que hay muchos temas. El problema tenemos por un lado que nos queda poco tiempo y que queríamos tratar de respetar ese tiempo, y que luego, claro, el hecho de que las preguntas se hagan por chat, a veces nos encontramos con preguntas muy concretas que a lo mejor para el poco tiempo que tenemos pues no son las más idóneas, ¿no? Yo creo, porque bueno, pues generan menos debate. En el chat preguntaba o hacía referencia a Marta Villar a una cuestión que yo creo que es muy relevante, y es la sentencia del Tribunal Constitucional reciente sobre pagos fraccionados y la necesidad de tener en cuenta en la tributación mínima los principios constitucionales. Y, bueno, pues os lanzaba esa reflexión a ver cuál es vuestra opinión al respecto. Pues si quieres cojo yo digamos la pregunta. Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia de este julio del Tribunal Constitucional es importante por lo que dice y por lo que no dice, ¿no? En realidad, lo que dice es que recoge, digamos, la doctrina que había creado en el año 2017 en relación con el decreto ley de la amnistía fiscal, y no la limitas a un decreto ley tan excepcional como aquel, sino que la continúa, ¿no? Y la continúa entendiendo, esto quiere decir, miro a Saturnina por aquello de que ella que no me lo tome a mal,
pero yo creo que ya cada vez es más difícil el decir a un alumno en una facultad de Derecho que se ha equivocado en una respuesta. Pero un segundo, he equivocado a lo mejor, pero vais usted a saber de años qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades estaba muy claro si formaba parte del núcleo esencial del sistema fiscal que no podía ser alterado por el impuesto, por un decreto ley? Esto cambia en el 2017 y ahora claramente se consolida. Entonces, ¿cuántos decretos leyes posteriores al 2016 se ven afectados por esta doctrina? Empezando por la cantidad de decretos leyes que se han dictado en el año 2020, en materia fiscal y en materia no fiscal. Y este es un problema en España, yo creo que es importante. Pero después, yo creo que el Tribunal Constitucional indirecta viene a decir, aunque no se pronuncia la cuestión de la capacidad económica, porque dice que ha resuelto el problema de que el decreto ley es inconstitucional por falta, digamos, o porque infringe el 81 de la Constitución, sin embargo, no se pronuncia sobre la capacidad económica, pero sí dice que llama la atención el caso y el efecto que producía aquellos pagos fraccionados que suponían, por lo tanto, la exigencia de un impuesto desmesuradamente mayor del impuesto definitivo del tributo. Entonces, yo creo que la imposición mínima, claro que tiene que, compaginarse con el principio de capacidad económica, y tiene un problema no menos serio, es que tiene que compaginarse con la directiva matrifilial y con el tratamiento de los dividendos dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea y en los convenios de la imposición. Entonces, yo creo que efectivamente ese es un tema que habrá que tener en cuenta cuando se quiera hablar de tributación mínima. Por otra parte, yo creo que Roberta ha dicho una cosa, y ahí me tomo 10 segundos más de tiempo, que yo creo que es muy importante, y es, bueno, seguimos centrados en impuestos sobre sociedades, pero en la situación económica que va a venir, lo que va a haber es una crisis de beneficios. Entonces, por supuesto que va a haber empresas que van a ganar más que antes, pero muchas van a ganar mucho menos que antes. Entonces, no sé muy bien esto, cómo lo vamos a poner correctamente. Sí, pues muchas gracias. ¿Alguno de vosotros queréis plantear alguna cuestión más? Bueno, pues entonces leo una de las preguntas del chat. Esta en particular va dirigida a Belardo. La doctrina del conocimiento, conocida o debía conocer, tiene un precedente jurídico en el delito de receptación de bienes robados. El problema es que suele haber un elemento extraño, el precio, el embalaje, las circunstancias de la transacción, y ese elemento extraño implica una distorsión que obliga a una conducta más proactiva de inquirir o averiguar y especialmente a no cerrar los ojos. La duda se plantea sobre ese elemento que obliga a esa conducta proactiva. Espérate un segundo, si me oís, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con el enfoque, dentro de mi más absoluta ignorancia sobre el delito en cuestión en el Código Penal, pero estoy de acuerdo con el enfoque. Pero ya el enfoque supone cambiar de agenda. Es decir, yo creo que en la fiscalidad internacional clásica se venía a entender el retenedor tenía una especie de responsabilidad objetiva. Es decir, yo tengo que retener y tengo que retener de acuerdo con el impuesto que proceda. Y el impuesto que proceda será el que resulte de la investigación de la inspección o de la administración tributaria años después. Si ya asumimos que eso no es exactamente así, porque se necesita un elemento de sospecha previo que me haga pensar que yo debería averiguar algo, ya estamos rompiendo ese esquema. Y digamos, en el caso, volviendo a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de los dividendos, claro, la cuestión está en, bueno, yo estoy dividendo y le estoy pagando un dividendo a un accionista que tiene un 10 o un 20% de mi capital, ¿no? Y que es una sociedad con residencia en Holanda. ¿En qué medida yo tengo que averiguar si esa sociedad realmente es el beneficiario efectivo o no es el beneficiario efectivo de ese dividendo, sabiendo que detrás tiene una compañía que es norteamericana, o canadiense, o australiana? Bueno, aparentemente es el beneficiario efectivo. No lo es, ¿por qué? Por el flujo de dividendos, pero es que no tengo por qué saber el flujo de dividendos después. Entonces ahí yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con la pregunta y con el enfoque, pero supone un cambio de lo que hasta ahora se ha dicho. Muchas gracias. Pues la verdad es que hemos prácticamente agotado el tiempo. Yo, salvo que Satur y Roberta quieran plantear alguna cuestión final antes de cerrar la mesa. Sí. Bueno, pues Satur. No, Roberta, empieza. Sí, no, simplemente a raíz de lo que comentabas, Cristina, de la certeza y el comentario de Luis, ¿no? Es cierto que hay distintas partes o distintas cuestiones que te pueden dar lugar a esta certeza o falta de certeza, y unas son los cambios normativos.
Lo que yo es que tampoco acabo de ver de todos, es cierto que estamos en una situación súper especial, muy excepcional y que habrá cambios normativos. Pero muchas veces lo que estamos viendo son anuncios, discusiones y debate sobre impuesto de servicios digitales, que ahora parece que va a ser la solución a todos los problemas. Aparece incluso en el presupuesto de la Unión Europea y en el de España, que ya me dirás como un impuesto va a alimentar 2 presupuestos a la vez. Que la recaudación no va a ser gran cosa. Sobre impuesto de sociedades, que es un impuesto cíclico, que es una parte relativamente pequeña, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto la salida o las medidas de la crisis van a partir de aquí, y aquí es donde está habiendo todo el debate. Y muchas veces es un debate que yo creo que no hace más que lanzar mensajes negativos de incertidumbre y de, al final, es que incluso a veces me atrevo a decir que es mejor una ley, aunque no sea, no mala, pero bueno, aunque no sea la mejor, pero que sea una ley estable, si lo que se necesita es tener un marco para saber en qué operar, ¿no? Y este marco, por supuesto, puede evolucionar, pero no estar sometido a vaivenes constantes. Esto por un lado, y luego, por supuesto, por otro lado, en cuanto a la aplicación, que ya es como la segunda fase, ¿no? A la que me refería antes. Gracias, Roberta. ¿Satur? No, no se te oye. Satur. Ay, disculpa. Solo quería incidir en 2 ideas que han puesto de manifiesto Abelardo y Roberta y que a mí me parecen muy importantes. La primera tiene que ver con lo que ha dicho Abelardo, ¿no? Sobre los procedimientos de intercambio de información. Bueno, actualmente es que se continúan viendo como procedimientos interadministrativos y los derechos del contribuyente pues no son la principal preocupación de este tipo de procedimientos. Pero el intercambio de información sí que tiene un papel muy importante a efectos de prueba, como tú muy bien decías, Abelardo. Y aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no reconoce ahí claramente un deber de cooperación entre las administraciones, es hasta cierto punto sorprendente, ¿no?, ese estancamiento de la jurisprudencia, teniendo en cuenta que ya tenemos unos instrumentos muy depurados de cooperación administrativa en el ámbito europeo. Por tanto, estos instrumentos también, a mi juicio, deberían ser aplicados más en pro del contribuyente, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente al ámbito de la prueba al que tú hacías anteriormente alusión. No olvidemos además que tenemos ya la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como texto originario ya en derecho primario, y ahí hay unos principios que rigen, como el principio de buena administración, sin ir más lejos, o el principio de seguridad jurídica, el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a la tutela judicial efectiva, y todo esto esperemos que se vaya concretando poco a poco en la jurisprudencia comunitaria. Yo así lo deseo, ¿no? Y en cuanto a la apreciación que hacía antes Roberta de la seguridad jurídica ex ante, preventiva, esa es una observación muy interesante, ¿no? Y de hecho, en el ámbito de la DAC 6, algunos autores, pues García Prats, sin ir más lejos, o Martínez Muñoz, también han puesto de manifiesto que sería interesante a medio plazo, una vez que se vea cómo está funcionando la directiva, pues utilizar en el ámbito de los mecanismos transfronterizos algo parecido al proyecto piloto ICAP de la OCDE, en el sentido de que se pueda anudar o asociar el correcto cumplimiento de la obligación de comunicar el mecanismo transfronterizo al compromiso por parte de las administraciones tributarias afectadas de analizar las implicaciones tributarias de esos mecanismos transfronterizos. Cualquier propuesta en este sentido que permita garantizar una mayor seguridad jurídica preventiva o ex ante, a mí también me parece que es una línea que habría que explotar a medio plazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias también, Satur. Y si os parece, os planteo la última, porque bueno, pues yo creo que puede ser para todos, o particularmente quizá para Roberta. Nos hablan de lo que pensáis, nos preguntan sobre lo que pensáis en relación con la planificación potencialmente fiscal agresiva, si pone en cuestión el principio de buena fe. Aquí nos traen a colación otro principio, que es el de buena fe o la confianza que ampara la buena fe, si con esta regulación tan genérica se está poniendo en entredicho este principio. Sí, claro, o sea, probablemente este concepto de la planificación fiscal potencialmente agresiva, que a mí es un concepto que me hace mucha gracia, ¿no? Esto de potencialmente agresiva.
lo trae la DAC 6 y lo que se intenta es pues apartarse de un poco de los criterios subjetivos o de esta idea de si hay abuso, no hay abuso, si se quería hacer esto, no se quería hacer lo otro, o si al final si hay una buena fe. Se intenta alejar, lo que pasa es que es imposible casi alejarse, ¿no? Se intenta alejar, ¿cómo? Pues porque se configura como un beneficio principal. O sea, no un propósito, sino un beneficio. Entonces me alejo si hay un beneficio fiscal, porque con el esquema pago menos de lo que hubiese pagado, pues entonces hay un beneficio principal. Pero claro, esto se complica cuando nos dice la norma que es un beneficio fiscal que sea uno de los principales. Y ya cuando entramos a juzgar si es uno de los principales, pues entonces ya al final tenemos que ver el sentido que tiene este esquema, ¿no? La validez, y al final pues yo creo que acabamos casi en el mismo sitio. Si hay unos motivos válidos de buena fe o más, bueno, en el ámbito fiscal suelen ser motivos económicos que te justifiquen este esquema, pues entonces sí que podríamos entender que no se cumple con este test de beneficio principal, ¿no? Entonces yo creo que por aquí es por donde tiene entrada y probablemente es inevitable. Entonces, bueno, esto es lo que se intenta objetivar. Es lo que decía yo, que los irlandeses, no sé cómo, pero han dado casi un número, pero en España yo lo veo muy complicado y podemos acabar otra vez con una prueba y motivo económico válido cuando intentamos huir de ella. Muy bien, muchísimas gracias. Pues si os parece, y para no irnos mucho del tiempo, vamos a cerrar este seminario. Le voy a dar la palabra a los organizadores, a Price y a Garrigues, en las personas de Javier y de Luis. Cualquiera de vosotros tomad la palabra y para despedirnos y cerramos entre los tres, si os parece. Vale, si quieres empiezo yo, aunque desde luego la organizadora fundamental eres tú y el instituto. Y nada más, por mi parte, pues yo creo que felicitarnos todos, agradecer a todos los partícipes y a todos los participantes como oyentes y a los partícipes como ponentes. Felicitarnos de haber mantenido la continuidad, yo creo, de este curso. Lo hemos hecho a través de este medio telemático que, si quieres, bueno, tiene algunas ventajas. Permite una comunicación ágil, permite un alcance quizás mayor por la facilidad también, y tiene algunas desventajas, bueno, pues porque permite quizás entrar en menos detalle y sobre todo y fundamentalmente porque tiene un poco menos de calor humano, ¿no? Yo creo que es esa cosa entre lo eficiente y lo frío, no tan frío en todo caso que no nos haya permitido mandar esa señal de cariño hacia Gerardo, el cariño que todos le teníamos. Y en todo caso, esa mezcla entre la eficiencia y lo frío que probablemente nos lleve a que lo óptimo sea un híbrido, ¿no? Y probablemente espero que el año que viene podamos tener un evento presencial que seguro o es muy probable que tengamos que complementar con algún alcance a través de medios. Así que, bueno, muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Bien, por mi parte, simplemente reiterar la felicitación y las gracias a Cristina, que fue quien cogió el teléfono y nos llamó para tener continuidad este año en estas circunstancias tan particulares, y yo creo que hemos acertado con el formato, ¿no? Y luego, la verdad, que viendo el contenido del curso de este año, yo ya estoy impaciente por llegar al del año que viene, porque nos estamos asomando, por cierto, al del año que viene, que dedicaremos sin duda a Gerardo, porque nos estamos asomando a un año, yo creo que apasionante, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Yo, por hacer el símil taurino, pero parece que en este curso hemos estado mirando a los toros ahora en los corrales, pero que van a salir ahí este año, ¿no? Porque es que tenemos a ver qué ha pasado el año que viene con el Pilar 1, dónde va a estar el mundo de los DST, qué efecto han tenido finalmente las famosas sentencias danesas, cómo está aplicando la DAC 6 y qué está ocurriendo en el mundo de las actuaciones de comprobación con toda esta información y análisis de riesgos a las que Luis Jonés ha hecho referencia, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos ante un año realmente apasionante y que el año que viene, sin duda, esto de la crisis sanitaria habrá pasado, nos podremos ver las caras y seguro que tenemos temas más que suficientes para completar el programa completo de una semana. Con lo cual, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nuevamente al Instituto por la iniciativa.
Pues muchas gracias y termino yo también agradeciendo internamente a las personas del Instituto que han colaborado, a Petra, como siempre, a Belén García Carretero y en particular a Jesús Alonso, al que además este año le hemos incluido el reto tecnológico y bueno, como lo hemos superado, pues muchísimas gracias por todos los desvelos con la tecnología. Y, por supuesto, a vosotros, de verdad, tanto a Price como a Garrigues, a Luis y a Javier, porque bueno, se colabora y se trabaja fenomenal, no solo haciendo todo muy fácil, sino además aportando en relación con el contenido, con los ponentes y con la organización sustancial de la jornada. O sea que mil gracias. Satur, Roberta y Abelardo, encantada de compartir esta mesa virtual. Y a todos los asistentes, nos vemos el año que viene sin duda y en las próximas actividades del Instituto. Hasta pronto, gracias. Un placer. Gracias a ti, Cristina, un placer. Gracias. 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 Abrazos a todos.